Vinicio Pastor es licenciado en Filosofía y Teología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster en Antropología por el Instituto Teresium de Roma. Diplomado en Terapia del Campo Mental. Diplomado en Programación Neurolingüística. También es creador del programa Ágape, Gracia, Verdad y Tiempo, un programa de superación personal. Es terapista familiar y en proyectos de vida. Ha publicado artículos en algunas revistas y colectivamente 2 libros de poesías y relatos. Vinicio es un emprendedor incansable, enamorado de la vida. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Quinta Parada. Hoy estamos navideños. Así es. Estamos celebrando el 6º día de la novena a todos aquellos que somos creyentes y en compañía de nuestro querido Vinicio Pastor. Bienvenido, Vini. A solo 4 días de la Nochebuena. Así que estamos con un espíritu sumamente navideño y queremos compartirlo con ustedes. Estamos súper felices y más felices porque estamos con Vinicio, sí, que es parte ya de Quinta Parada. Gracias, chicas. Realmente para mí es un gusto venir. Gracias también a quienes nos ven. Quinta Parada se convierte en un espacio realmente único porque los que ya hemos pasado por las etapas de la tercera, cuarta, queremos también conocer temas nuevos y creo que esta revista Magazine responde a esa necesidad. Así que muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias, feliz de estar en Navidad. Gracias, Vini. Gracias por tenerte aquí. Especial, así es, Sandy. Estamos navideños. Así es. Vini, querido, cuéntanos cómo y cuándo empezó la Navidad. Bueno, la Navidad realmente es una fiesta que sus inicios resultó un poco complicada, incluso para los cristianos. Esto es muy importante que lo sepamos todos. Hoy estamos en Adviento. Adviento significa tiempo de preparación, del advenimiento de la Navidad. La Navidad empieza, si podemos ponerle una fecha, alrededor del siglo IV después de Cristo, ¿no? En el imperio de Constantino, cuando la Iglesia Católica empieza a ser la Iglesia del Estado y empieza a darse como un proceso de integración entre lo que significa ya ser una iglesia avalada, respetada e incluso difundida por el imperio de entonces, que era el imperio de Constantino, que se convierte a la fe, etc. Ahí hay los primeros vestigios de que la Navidad se celebraba. ¿Por qué? Porque para los cristianos realmente el acontecimiento más importante de la vida es la muerte de Cristo. Parece contradictorio, pero es así. Parece contradictorio, sí. Pero es fundamental entender que para los cristianos... nadie resucita el tercer día, por eso me imagino que... Para los cristianos lo fundamental es el nuevo nacimiento que se da con Cristo, el momento en que nos da la vida nueva con la resurrección. Entonces, el momento que empieza a darse este contacto con la civilización romana, en el siglo IV, los cristianos empiezan a darse cuenta que hay muchas maneras de encontrarse con el tema de divinidad. Hay muchos dioses, hay muchas maneras de manifestarse. ¿Los romanos a quiénes adoraban? ¿A quién adoraban? ¿El sol? Los romanos adoraban a varios dioses, ¿no es cierto? Entonces era una civilización que respetaba mucho a aquellos pueblos donde ellos iban a invadir, porque el imperio romano, como todos sabemos, es un imperio que nace invadiendo, ¿no es cierto? Como todos los imperios. Entonces respetan mucho el momento cultural y religioso. Y en ese aspecto el cristianismo empieza a toparse con estas nuevas manifestaciones y básicamente en el solsticio de invierno, que es el 25 de diciembre, se celebraba la fiesta del Sol Invictus, del Sol, era el día, sol, ¿cierto? Claro. Entonces en esa contradicción los cristianos empiezan a hacer una lectura de quién es Cristo para mí. Y justamente se tiene vestigios en el siglo II, 200 años, Tertuliano habla ya de que cristianos hablaban de Jesucristo como el sol que venció a la muerte, ¿no? Y empieza a darse una especie de manifestación. Sin embargo, los padres de la iglesia primitivos tenían resistencia a intentar celebrar algo sobre Jesucristo. Claro. Porque eran perseguidos, tal vez. No, porque lo más importante era la resurrección. Y querían desde ahí participar. Y hay un dato muy curioso que muy poca gente sabe, y es que en la Biblia, me parece que es en San Juan, se habla de que Jesucristo muere el 14 de Nisan. Y al parecer el 14 de Nisan... O sea, si hay una fecha de cuando muere, ¿no es cierto? Cuando muere Jesucristo. Y esa fecha, el 14 de Nisan, al parecer, según Tertuliano, es el 25 de marzo.
25 de marzo más 9 meses de gestación da 25 de diciembre. Entonces empiezan a dar esta serie de coincidencias en unas lecturas que hacen algunos cristianos con la finalidad de ver si es que realmente se puede celebrar la fiesta de Jesucristo en esta fecha concreta, ¿no? Sí, porque acuérdate que toda la vida hemos escuchado, ¿no? De que supuestamente es imposible de que Jesucristo haya nacido en invierno, en una chocita, en una cuevita, en un albergue tan frío, pero acordémonos de que para Dios no hay nada imposible. No, y no solo eso, sino que a la final te das cuenta que es la experiencia vital de Jesucristo, lo que hace que los cristianos empiecen a darle forma a toda una realidad que es inexplicable, que es la realidad de un Dios que es capaz de tomar piel, de encarnarse. Desde ahí nace el misterio, ¿no? Y desde ahí nace también el entender cómo la humanidad va haciendo camino para encontrarse con esto que a la final es la máxima revelación. Dios deja de estar arriba y empieza a jugarse la vida con nosotros, a caminar de a pie. Y ese dato es muy importante. Claro, entonces podemos decir, perdón que te corte mi querida Sandy, que la Navidad empezó en realidad a celebrarse a partir del siglo IV y empiezan a darse otros temitas como el pesebre, como el árbol de Navidad y tal, que se van desarrollando posteriormente, ¿no? Pero el dato más certero es ese. Antes de esa fecha no se celebraba la Navidad, pero es en la comunión con estas otras experiencias culturales que tenían los romanos que la fe cristiana empieza a imponer un poquito su manera de entender al sol, entender a las cosas, al famoso panteísmo, Dios está en todas partes, a personificarle con el hombre Dios, con Dios hombre, aquel que es capaz de hacerse uno de nosotros para darnos un sentido integral a la historia. Yo he escuchado que en la Biblia no hay una fecha, ¿verdad? No indica una fecha cuando nació Jesús. Es la tradición. Es la tradición, por supuesto. ¿No? Y he escuchado también que los romanos perseguían a los cristianos, ¿verdad? Así es, en los primeros Entonces, siglos. en esas fechas en que nació Jesús y empezaron a celebrar esas fechas, podían ellos también festejar o celebrar el nacimiento de Jesús, para que no piensen que están celebrando el nacimiento de Jesús y crean que están festejando lo mismo que los romanos festejaban. Qué interesante. Esta lectura es muy interesante porque me viene a la mente otra de las experiencias paganas, que es las Saturninas o las Saturnalias, que son justamente otro rito pagano donde se entregaban regalos. Se entregaban regalos y regalos, era un intercambio de regalos. Que es lo que más o menos hacemos ahora, Eso, ¿no? También se asume porque eran las mismas fechas alrededor del solsticio. Acordémonos que estamos hablando de culturas agrarias, ¿no? Claro. Todo gira alrededor de lo que sucede en las estrellas, en el mundo y en el cambio de las estaciones. Entonces ahí también se asume esta manera de entender las cosas y se puede dar este sincretismo religioso. Pongámosle esa palabra técnica, ¿no es cierto? Que significa que yo puedo vivir una experiencia religiosa asumiendo lo cultural y dándole un sentido a lo cultural, ¿no? Cuando vienen a América, siglos más los españoles, muchos de nuestros indígenas también hicieron eso, ¿no? Había el rayo, el rayo era muy importante para ellos. Entonces San Miguel Arcángel, que es el de la espada, es el que vence al rayo, y ellos mantienen su manera de entender el rayo, pero desde el lenguaje o la mitología cristiana, ¿no? Entonces estos sincretismos religiosos también son expresión de que el ser humano va en búsqueda constante de un sentido de la vida, intenta leer lo que le aparece en ese tiempo y el desafío de hoy es eso justamente, ver cómo nosotros tenemos que aprender a leer las cosas de manera distinta. Oye, a mí nunca se me hubiera pasado por la mente que Jesús no nació el 25. Yo desde pequeña, nosotras, porque estudiamos en un colegio religioso, nunca. Entonces ahí mucha gente se preguntará, ¿y entonces qué creemos de la Biblia? ¿Qué creemos, en qué creemos de la Biblia? En los pasajes y todo. Muy interesante pregunta. Como así como ustedes, la mayoría de cristianos no tenemos formación. Simplemente nos conformamos con el catecismo que hemos recibido en la escuela y aceptamos simplemente lo que se nos ha dicho. Pero no hemos tenido la oportunidad de formarnos en la fe para entender estas cuestiones. Y es un dato histórico, ¿no? En los tiempos que estamos hablando no había pues la posibilidad de tener un registro de cada uno
pese a que se manda a hacer el censo del nacimiento, dice la Biblia, a Jesucristo, perdón, a la familia que sale hacia Belén de Judá, no se tiene realmente un registro histórico como tienes ahora en el registro civil de quién eres, cómo naciste, cómo naciste. Entonces era muy difícil pretender que se den esos temas, ¿no? Sin embargo, el sentido teológico es importante. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia no es un libro de geografía. Perfecto. La Biblia es un libro de teología. Y lo que hace la Biblia es enseñarte a ti cómo llegar a Dios a través de experiencias judeocristianas de la historia de Israel en el Antiguo Testamento y de la experiencia de Cristo en el Nuevo Testamento, que te lleva a darle un sentido a tu manera de entender a Dios y de entenderte a ti como ser humano frente a Dios. También de cómo vivir la vida, ¿no? De cómo vivir la vida. Eso lo veremos despuesito. ¿Sí? Así es. Y yo creo que los libros que tú dices, que tú mencionas de historia, de geografía, tampoco son exactos. Y los creemos. ¿Y por qué no creer más en este libro maravilloso que es la Biblia? Con este espíritu navideño nos vamos a una pausa. Regresamos pronto. Amigos, adivina qué, Sonia. ¿Qué? Nos olvidamos, y Vinicio, de comentarles a nuestros amigos de qué se trata este capítulo el día de hoy en Quinta Parada. Pues es justamente Navidad, perdón, Año Nuevo, olvido. Bueno, y ahorita tenemos una pregunta súper importante. ¿Qué tipos de Navidad plantea la sociedad hoy en día? Bueno, lo vemos a diario, ¿no? La Navidad se ha convertido ya en una celebración pagana, secular. Podemos decir que hay 2 o 3 tipos de Navidad. Ay, ¿por qué pagana? Qué feo se escucha esa palabra. ¿No? Bueno, lo que significa paganismo significa que está fuera de lo religioso, nada más. No tiene nada de extraordinario. Los paganos son aquellos que están fuera de la fe. Que claro, no los que no creen, así es. Secular también es un término bonito, significa de siglo, ¿verdad? Lo que se vive fuera de. Entonces, ¿qué Navidades tenemos? Pues yo creo que tenemos 3 tipos de Navidades. La una Navidad es la Navidad del consumo, donde la figura primordial es el Señor, Papá Noel, Babbo Natale, Santa Claus, que es justamente el personaje que ha querido permanentemente sacar a Jesucristo del centro de la Navidad y convertirse él en lo primero, donde lo fundamental es compartir regalos, ¿verdad? Esa Navidad a la final es una Navidad que se va difundiendo a través de los medios de comunicación, a través de películas, y lo que hace es generarte valores generales. Te habla de la solidaridad, te habla del amor, de la entrega, que no deja de ser interesante, ¿verdad? No podemos ahora descartar que los testimonios que puedes sacar a través de este tipo de Navidad también son de una u otra manera plausibles. Sin embargo, no es la Navidad central en la que nosotros estamos. Por ejemplo, en Japón, es curioso, en Japón los cristianos son menos del 1%, y sin embargo está estipulado celebrar la Navidad. La Navidad se celebra, es un intercambio de regalos, y es impresionante, todo Japón se mueve a través de eso, y la economía de Japón en esas fechas crece, como en todo el mundo, ¿no? Como en todo el mundo, más o menos se calcula que en las fechas de noviembre a diciembre, el mundo del consumo genera el 20% de lo que pueden generar mundialmente, ¿no? Es decir, alrededor de más de 7.000 millones de dólares se generan en esas fechas. En Estados Unidos, estamos concretamente. Centrados en eso, el regalito. Entonces, es que un mundo significa del algo. Consumo que a la final ha dejado a un lado el sentido profundo de la Navidad. ¿Qué debemos hacer nosotros, los que creemos de una u otra manera en Jesús? Es buscar el sentido profundo de qué es la Navidad. Entonces ahí vienen los otros 2 tipos de Navidad. El segundo es de los cristianos que creemos en la Navidad, pero que no sabemos qué es la Navidad, y que simplemente nos quedamos en la parte superficial de la celebración. El verdadero significado. ¿Cuál es la parte superficial de la celebración? Reunirte en familia, compartir los regalos. Muchos rezan la novena, no la viven, no la disciernen, no se encuentran con la Biblia y empiezan a ver qué dice el Evangelio, cada parte de la Biblia. Hoy estamos en el 6º día, hoy tocaría el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava.
Entonces, ¿qué significan esas palabras en la voz de la Virgen María? ¿Qué significa ese himno? ¿Verdad? Entonces, es hermoso que la familia vuelva a encontrarse en la novena, pues no para rezar rápidamente, sino para intentar discernir y ver, a ver, hijo, ¿qué opinas? A ver, nieto, cantemos. Porque lo hermoso de la novena es eso, celebrarla en familia, compartir y disfrutar. Y suele pasar que solamente leemos en voz alta, repetimos lo que estamos viendo. Se queda como muchos de los católicos actuales, que no somos personas que buscamos crecer en la fe, sino que simplemente cumplimos con los ritos. Vamos a misa, nos confesamos, bautizamos, comuniones, porque debemos confirmaciones, pero en la vida diaria no damos testimonio. ¿Por qué? Porque hemos sido los receptores de una religión, de una cultura cristiana que vino y nos hemos conformado con seguirla, porque no había nada que nos ataque. Éramos culturas cristianas cerradas, no había influencia. Ahora, en cambio, tienes desde aquí mucha influencia. Y los chicos tienen una cantidad de información que necesitamos nosotros ahora aprender a leerla con los nuevos ojos de la sociedad de hoy y empezar a descubrir qué significan lo que nuestros padres, nuestros abuelos nos heredan. Entonces, sí es importante, y ese es el tercer sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad cristiana. La profunda. ¿Cuál es? Aprender a encontrarse con ese misterio de un Dios que deja el cielo para quitar de nosotros algo que nosotros mismos pusimos, que es el mal, que es la muerte, en definitiva, el pecado originario. Cuando hablamos de pecado originario, hablamos de aquella raíz en que el ser humano, tentado por el mal, en la figura de la serpiente, decide alejarse de Dios. Y ahí empieza teológicamente la muerte, la degradación del ser humano. Antes de ese momento, el ser humano era un ser llamado a hacer la divinidad completa con Dios. Dios tenía un proyecto maravilloso de amor con esta primera pareja, los primeros hombres, ¿verdad? Adán y Eva. Un proyecto maravilloso donde no existía el tiempo, porque era eternidad en un paraíso maravilloso, donde disfrutaban de todo. Y solamente Dios les decía, por favor, en el signo, no me desobedezcan. O sea, este árbol del bien y del mal, déjenlo ahí. Mantengamos un poco la armonía. Había una armonía maravillosa ¿entre qué? Entre yo conmigo mismo, entre yo con la naturaleza, entre yo con Dios. Pero el mal, libre albedrío. No, el mal, que es en este caso la serpiente, que es la figura del famoso ángel caído, llamado Satán, Lucifer, es el que nos permite decir, cuidado, es que Dios no quiere que tú conozcas. Es que Dios no quiere que tú sepas más. Es que vas a ser igual que Dios. Y empieza a meterle al ser humano. Y el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios? Significa que eres libre. Dios no te hizo como un títere que te mueva por ahí las alas, sino que te dijo, oye, decide. Decide. Y ahí fue el problema. Que Adán y Eva decidieron morder la manzana, caer en la tentación. Es más fácil, creo, irnos por el camino. Y el momento que hacen eso, lo que hicieron es simplemente rebelarse ante el plan de Dios. Y dijeron, yo puedo hacerlo por mi cuenta. Entonces Dios les dijo, perfecto, tienes toda la libertad, Cholito, chao. Y empieza la degradación, empieza la muerte. Y empezamos a ser personas que poco a poco nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Vini, entonces, en otras palabras, ¿qué es el pecado? Buenísima pregunta. El pecado es sencillamente, según el Catecismo de la Iglesia, la desobediencia, es decir, el vivir la libertad, abusar de la libertad. Abusar de la libertad, ¿no? Sí, abusar de la libertad para no estar dentro del plan de armonía entre el hombre y todas sus dimensiones. Porque el hombre tiene dimensiones. Yo siempre hablo de las 5 dimensiones del ser. La dimensión de género, la dimensión paternal, la dimensión de pareja, la dimensión productiva, y esta que liga todas, la dimensión espiritual. Entonces, cuando el ser humano no vive esas armonías y abusa, empieza a pecar. Y la palabra pecado está muy mal entendida. Fruto justamente de una visión pésima, donde somos culpables, y que no es culpa de nosotros, es culpa de la Iglesia, que no ha sabido
paradójicamente, conformarse a los tiempos, nos metieron mucho el sentimiento de culpa. Soy culpable, soy culpable, soy culpable. Tengo miedo porque estoy pecando. Hasta con el pensamiento nos decían que si ya pensábamos algo indebido, hasta ahora era pecado en la mortal. iglesia, por ejemplo, por mi culpa, por mi gran culpa. No es como lo dices, porque igual serían, ¿por qué tenemos al árbol y al venadito aquí? No, es cómo lo vivo, cómo lo interpreto, es la perspectiva que le doy a los símbolos, ¿no? Porque está bien sentirse culpable de las cosas que haces mal. Lo que está mal es volverte neurótico. Y la neurosis es un problema serio. Y muchas de nuestras experiencias religiosas han sido neuróticas, porque no nos han permitido sanar y hacer un camino espiritual. Claro. Lo que ha hecho sencillamente es no darnos la posibilidad de crecer en armonía. Entonces, ¿qué es el pecado? Es justamente irse en contra de ese misterio que es ser libre y abusar de la libertad para tú tener tu propia armonía. Y está muy bien, tenla. Pero nunca olvides a Dios como el evento clásico. Y eso se celebra en Navidad. El Dios que decide bajar del cielo a restaurar ese primer daño que hizo Adán. Adán y Eva hicieron el primer daño, ¿verdad? Y viene Jesús y la Virgen, si quieres, ¿verdad? A restaurar ese daño y a intentar hacer que el ser humano entienda que los procesos se pueden hacer integralmente. Es decir, que hay una respuesta para todo. Y la respuesta que Dios nos da es que Cristo muere en la cruz y elimina el pecado original y nos da la oportunidad de volver a recuperar esa eternidad. Maravilloso. Sí, un evangelio nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó. Amén, qué lindo. Así es, ¿les parece si nos vamos a una pequeña pausa, amigos? Por supuesto que sí. Y una copita de vino sería bueno. Claro que sí, ya viene. Estamos de regreso, amigos, esta noche navideña con un hermosísimo tema. Navidad, perdón, Año Nuevo, olvido. Y es ahí cuando me surge la siguiente duda, Vini. ¿Qué nos pide la Navidad? ¿Qué condiciones nos pide esta época tan hermosa del año para poder recibirla de una manera correcta, espiritualmente hablando? ¿Cómo viven ustedes su Navidad? Esa sería la pregunta concreta. En tu casa, Sonia, ¿cómo viven la Navidad? ¿Cómo recibías con tus abuelos, con tus papás? Sandy también. Bueno, en mi un poquito. En mi caso la Navidad era muy hermosa porque nos reuníamos alrededor del pesebre. Ya. Y mi mamita nos hacía rezar la novena y cantábamos villancicos. Esa hermosa memoria tengo, ese recuerdo tan lindo, pero te cuento, Vini, que yo tuve la oportunidad de sentir y de vivir la Navidad, ya ahora que soy madre de familia, de una manera completamente diferente en una visita que hicimos a mi familia de corazón en Vancouver, Canadá. Ya. Te cuento que ahí sentí yo por primera vez, y coincidimos con mi esposo y mis hijas, el verdadero sentido de la Navidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen la tradición de que todos se levantan el 25 y empiezan a preparar comida. ¿Para quién? Todos para juntos. Las personas que más lo necesitan. Qué belleza. Y no solamente mi familia de corazón, sino esto es una tradición a nivel de toda la isla de British Columbia. Todo el mundo se pone a preparar comida, pero no te digo 1 o 2 platos, no, un montón de comida. Ya. Y van y dejan en la casa de las personas que más lo necesitan. Acompañado de una tarjeta, acompañado de una palabra de aliento, acompañado de un detalle, pero es tan hermoso. Además que obviamente el paisaje ya se imaginará, ¿no? Es la blanca Navidad y todo. Ahí sí, literal, la pero blanca Navidad. El sentimiento es tan lindo, fue tan lindo la solidaridad. Ellos, por ejemplo, obviamente no rezan la novena, no tienen esas tradiciones, pero en cambio tienen esta otra tradición. Es linda. Eso es importante. Eso es acercarse a Dios, yo creo. Recuperar las tradiciones y leer las tradiciones desde una clave justamente de fe. ¿La clave de fe cuál es? Eso, la Navidad es encuentro, la Navidad es salir de ti mismo, la Navidad es perdonar, la Navidad es la capacidad que tenemos de aprender a volver a recuperar ese nacimiento espiritual. Y siempre decíamos antes, que es importante hacer un pesebre en el corazón. Eso, qué lindo. Porque el pesebre de la casa es lindo, te ayuda, te adorna. Mi madre nos hace unos pesebres maravillosos todos los años, es una belleza con muchos detallitos preciosos.
pero la capacidad de tener un pesebre en tu corazón, de que tú dejes un espacio ahí, mucho más para lindo. que el niño Jesús nazca en ti, esa parte me encantó. precioso. Para que siembre en ti. Porque es importante amor, que el Jesús perdón. nazca. O sea, si nosotros no somos conscientes que la experiencia de Cristo cambió radicalmente la manera de entender la vida. Ahora me dirán muchas personas que el mundo se dividía entre la era de Acuario, donde Jesucristo era el que reinaba, y ahora es la era de Piscis, donde el ser humano está reencontrándose con Dios. En la New Age se hablaba de eso, ¿no? En 1980, 90, de que venía la nueva era y que Jesucristo ya dejaba de ser el centro y empezaba a ser el centro otro renacer espiritual. Y vemos gente que ya pensaba que la paz venía al inicio del siglo, y estamos ya a punto de tener el primer cuarto de siglo con una guerra cada vez más terrible en Ucrania, que a la final decimos, bueno, el ser humano no aprende, es el mismo. No aprendemos. Pero, sin embargo, la responsabilidad que tenemos, chicas, es esa, es aprender a reconocer que hay que entrar en el mundo interior, que hay que volver a recuperar esa dimensión espiritual. Y hay mucha gente que está buscando, está en búsqueda. Tenemos gente que hoy, gracias a la posibilidad de encontrarse con otras experiencias culturales, está volviendo a meditar. La meditación era algo tan profundo en el cristianismo occidental, pero se ha olvidado. Se ha confundido orar con rezar. Pero volver a la oración, a ese encuentro interior, a la meditación, es clave. Una mujer maravillosa como ustedes, que era Teresa de Jesús, en el siglo XVI, decía, no es otra cosa oración que tratar de amigos con quien sabemos nos ama. Conversar como conversas con un amigo con quien sabemos está dentro tuyo y te ama. Por eso justamente la Navidad es eso, es entender que dentro tienes la capacidad de encontrarte con un ser que está vivo, se llama Jesús, y que tú puedes empezar a conectarte con esa dimensión espiritual y a conectarte con el ser que le da sentido universal a la historia. Se llama historia de salvación. Y tú y yo podemos ser parte de esa historia de salvación cuando entendamos que no tienes por qué romper con tu cultura, por qué romper con tus tradiciones y costumbres, sino darle un sentido redentor. Seas musulmán, seas judío, seas cristiano, seas agnóstico, seas ateo, sea lo que sea, conéctate con tu interior. Encuéntrate con el Dios vivo que está dentro de ti. Si no crees en Dios, cree en ti. Porque aunque tú no creas en Dios, Dios sí cree en ti. Encuéntrate con Él. Hazle un pesebre en tu corazón y empieza a comunicarte contigo mismo. Rompe ese velo tan difícil que es entrar a hablar contigo mismo. Muchos de los que han pasado por Quinta Parada nos han dado herramientas para volver al yo niño, para sanar las heridas, para encontrarse con todo lo que te tienes ahí dentro atormentando. Yo te aconsejo, no soy quien para aconsejarte, pero te recomiendo de mi experiencia personal, déjate amar. Mira que te mira. Dios está mirándote. Sí. Mira que Él está contigo. Déjate amar por quien nunca te fallará. Déjate amar. Y empieza amándote a ti mismo. Eso, justo. Y descubre que ahí está el sentido profundo de la Navidad. Que Dios nazca en ti es fundamental para que aprendas a ver la vida desde ahí, la solidaridad, el amor, buscar quién está necesitado, cómo están las cosas en el país, cómo me comprometo a que esto cambie. Y los jóvenes nos dan una lección de vida, porque los jóvenes están buscando también, y aunque no lo digan, ellos también quieren leer estas tradiciones, y a veces por la mala propaganda, porque no tenemos los espacios como Quinta Parada, que nos permite al fin reconocer y dar herramientas para que podamos llegar a nuestros jóvenes y decirles las cosas. Los jóvenes se pierden y se cogen de una mala prensa y quieren votar todo, ¿no? O juzgan a la religión, a los sacerdotes como se actuaba antes, ¿verdad? Juzgan ahora yo veo todos. que ha habido una transformación. Y para mí, por ejemplo, lo más importante, y qué lindo que tú lo mencionas, porque mencionaste varias religiones, ¿verdad? Respetémonos entre religiones, amémonos entre religiones, no fomentemos la desunión y que esta religión sí vale, esta no vale, porque en esta creo yo. No, efectivamente. Porque yo creo que Jesucristo no quiere eso para nosotros. No, y lo más maravilloso de la palabra católico significa universal. Y para mí es que abarca todo. La universalidad significa que en Cristo Jesús, en ese Dios que se encarna, hay respuestas para todas las necesidades de los humanos. Y encontrarle sentido profundo al misterio de la encarnación de Cristo es encontrarle sentido profundo
a la historia, a la vida, a mis inquietudes, mis necesidades. El tema es que nos hemos olvidado de Cristo y nos hemos llenado de regalos, llenado de cosas en la Navidad, de cenas, de pavos, y no nos hemos encontrado con ese ser que sabemos nos ama. Entonces, ese es un poquito el desafío. Bien, antes de irnos a la pausa, Carlita, que es nuestra colaboradora, mira, es una muchacha joven y justamente dice que ella sí tiene necesidad de enterarse, de leer, de conocer la Biblia. ¿Cuál sería el mensaje para los jóvenes? ¿Cómo entender a la Biblia, que es un poco difícil o bastante difícil interpretarla si es que tú te pones a leerla sin ayuda? En realidad la Biblia la palabra Biblia significa biblioteca. Es una recopilación de varios libros, sobre todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento también. Y está escrito en otro idioma, idiomas que son lenguas muertas, como el hebreo, el arameo, el griego. Entonces, como tú bien dices, no es fácil entender la Biblia. Hay muchas traducciones ahora de la Biblia para cualquiera. Puedes entender la Biblia de mil maneras. Gracias a Dios hay una riqueza muy grande en traducciones, tanto católicas como cristianas, que han hecho que la Biblia ahora esté al alcance de todos. El tema de fondo es justamente tener un hilo conductor para poder leer la Biblia. ¿Desde dónde leo la Biblia? ¿Puedo leerla desde un ateo? ¿Puedo leerlo desde un agnóstico? ¿Puedo leerla desde un necesitado? Yo te aconsejo una cosa. Léelo desde un enamorado. ¡Qué lindo! Enamórate de Dios. No tengas miedo. Como tú creas que sea Dios. Si es energía, ve. No sé cómo se puede enamorar de una energía, pero dale. Enamórate. Léele como enamorado, porque desde ahí vas a entender que todo el proyecto de vida del ser humano, de este universo, se sostiene por algo que se llama amor, que es una energía, que es una fuerza, que es algo que no tiene nombre. Corintios 3, el amor es comprensivo, servicial, no tiene envidia, no presume, no se engríe. No es grosero. No es grosero. Todas son actitudes. El universo se sostiene por esa fuerza donde vemos que realmente el amor lo sostiene todo. Todo lo Qué puede. Hermoso, el amor todo lo puede, todo lo da. Y el amor no es cariño, ¿no? Y no pasa nos nunca, confundamos. ¿no? Sí. El amor no es cariño. A veces uno piensa que yo te quiero, mañana te odio, y eso es amor. No. El amor es algo más profundo que el cariño. El amor atraviesa el cariño, como también atraviesa el odio, la soledad, el miedo. ¿Cuántos años de casados tienen ustedes? ¿Cuántas crisis de matrimonio? ¿Cuántas veces no han querido cogerles del pescuezo a sus parejas y les dicen, no te aguanto? O nos han querido y ha sentido, coger el pescuezo. y ha Sí, somos sentido santas y odio. buenas. Y ha sentido odio. Por supuesto. Porque es parte del camino. Por supuesto. El amor es más allá de los sentimientos. Por eso es que Jesucristo aguantó la cruz. ¿Por qué? Porque amaba. No sentía solamente cariño por nosotros, nos amó hasta el extremo hasta dar la vida. Por tanto, para volver a encontrarnos con la Navidad, volvamos a encontrarnos con la esencia misma de Jesucristo y no tengamos miedo de escudriñar. Leamos el Evangelio. No te metas en la Biblia con el Antiguo Testamento si es que es muy pesado para ti, muy duro. Juan, Lucas, Mateo, Marcos o las cartas de Pablo, léelas. Léelas, vuelves a leerlas varias veces y vas a encontrar que ahí empiezas a descubrir la figura de este ser humano. Que a veces dicen, ¿existió Jesús? Claro que existió. Obviamente que sí. Y lo sabemos no solo porque la Biblia lo dice, también lo dicen gente de afuera. Hay testimonios, hay pequeños fragmentos donde se habla de un tal Crestos que fue crucificado, que no son escritos ni por cristianos ni por creyentes. Entonces existió Jesucristo. ¿Por qué se dio este movimiento tan fuerte? Porque Él nos enseñó la manera de amar, ser práctico. Comprensivo, servicial, no tener envidia, no presumir, no engreírse. Tener una actitud de vida que transforme a tu entorno primero. Qué lindo. A tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu familia. Eso yo creo que para mí tener una relación cercana con Dios es estar bien con mi esposo, es estar bien con nuestros hijos, es estar bien con el prójimo, con las personas con las que nosotros nos hemos sentido heridas. No se muevan porque seguimos con este tema tan importante. Y hacer el bien. Cuidado. Que la mano izquierda, derecha no se... Como quieras decirlo, pero es fundamental que nosotros no nos olvidemos que el mensaje más profundo del cristianismo es la alteridad, la solidaridad, salir de ti mismo. Uno crece, uno se hace santo, uno evoluciona cuando es capaz de salir de sí mismo, cuando es capaz de entregarse a los demás y desde ahí aprender que el misterio de la vida es justamente darse a los otros, no quedarse encerrado en tu egoísmo, que es lo contrario al amor. Si el amor es darse a los demás, el egoísta es quedarse contigo mismo, ¿no? No queremos irnos porque está tan hermoso este tema, sin embargo regresamos en unos minutitos.
Amigos, estamos de regreso en estas previas navideñas con nuestro querido amigo Vinicio Pastor, que nos ha dejado un mensaje maravilloso. Abrir un pesebre en nuestro corazón, como para ponerlo en práctica. Y de eso hemos tratado a lo largo de esta primera temporada de nuestro programa, de nuestro sueño de Quinta Parada. Hemos tratado sobre temas, como tú mencionaste hace un momento, Vini, pero nos hemos enfocado en algo muy importante. Nos hemos enfocado en sanar las heridas, en sanar nuestras heridas, heridas que hayamos adquirido en nuestra infancia, heridas de nuestra adolescencia tal vez, resentimientos profundos. Todo eso hemos querido sanar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de justamente estar listos para vivir la Navidad de una manera diferente. Qué maravilla. De una forma completamente diferente. Así es, tienes razón, completamente. Pues nada se queda estático en la vida y tampoco en Quinta Parada. Nada. Sí, nos vamos a seguir transformando. Como ven, ya no tenemos nuestros papelitos, ya nos sentimos más seguras, creo yo. Y pues el próximo año, la próxima temporada, porque aquí, déjenme decirles que aquí termina la primera temporada de Quinta Parada. Pero eso no quiere decir que nos vamos a ir por completo, para nada. Nos vamos a transformar, vamos a tocar temas que nos hagan vibrar, con los que nos sintamos alegres también. Un tema que es importante es el tema de los divorcios. Perfecto. Las separaciones, porque es algo tan común ahora, ¿verdad? Que la gente no tiene herramientas para saber cómo manejar una ruptura, una Por supuesto, invitaremos a Retrobail, pero asimismo también a personas que nos hagan reír, porque eso necesitamos, ¿verdad? En la Quinta Parada necesitamos temas interesantes, temas de autoayuda, pero también necesitamos reírnos. ¿Qué te parece, Sonia? Totalmente de acuerdo, nos vamos a reír porque vamos a vivir la vida en Quinta Parada de una manera más simple, de una manera más sencilla. Queremos invitarles, amigos, a ustedes, y te comentamos, Vini, que tenemos una idea con la Sandy de que cualquier emprendimiento, cualquier cosa que ustedes quieran compartir con su público y no tengan necesariamente la manera de cómo llegar a ellos, pues nuestra casa y nuestras puertas de Quinta Parada están abiertas. Qué lindo. Solamente tienen que escribirnos, solamente tienen que mandarnos redes sociales. Un mensaje y decir, yo quiero dar a conocer mi emprendimiento. Aquí les vamos a apoyar para eso. Bienvenidos sean. Súper útil, les felicito, que eso sí va a ser muy importante porque mucha gente tiene cosas lindas y no sabe, no tiene una vitrina para poder sacarlo. Ayer justamente mi hija me dice, mami, mira este emprendimiento, qué maravilloso. Es una abuelita ecuatoriana que hace pijamas con su nieta. Estas pijamas son tan hermosas que ahora ya está enviando a Europa y a Estados Unidos. Qué lindo. Entonces necesitamos gente como ellas. Gente que nos inyecte de alegría, de optimismo, sobre todo para entender y recordar que en la Quinta Parada, si una puerta se cierra, se abren otras más. Así es como nos ha ocurrido a nosotros, a pesar del miedo, a pesar de los temores, aquí estamos, amigos, cumpliendo nuestro sueño. Y eso quiero preguntarte, ¿cómo te has sentido en esta temporada, Sonia? Bueno, yo me he sentido feliz, me he sentido muy nerviosa, no soy comunicadora. Sin embargo, he tratado de manejar los nervios de una manera, ojalá, un poquito disimulada. No pude contener mis emociones cuando hablamos sobre el duelo. Sí, el dolor está a flor de piel aún. Me he sentido con muchísima responsabilidad también. Hemos tenido la bendición de contar con invitados maravillosos como tú y como todos los otros invitados a los que hemos invitado. De primera todos, sí. Yo he visto sus programas. Realmente sí, son invitados que con su generosidad y sapiencia pues han venido y nos han dado cátedras, ¿no? He compartido con Sandy. Nos hemos reído, cada locura que hacemos, cada video que hacemos de expectativa son risas y risas y carcajadas. Entonces, estoy feliz de compartir con Sandy, a quien quiero con todo mi corazón y igual yo. Estoy feliz, estoy renovándome. Es que ese es un poco el sentido de nuestra Quinta Parada, o sea, de nuestra edad. A veces pensamos que a los 50, 55, 60 años ya no tenemos nada que hacer. Ustedes son el testimonio de que sí se puede. De que sí es importante el buscar recrearse.
Pero también entiendo que no están solas, tienen el apoyo de sus maridos. Pero por supuesto. Y tienen el apoyo de este equipo que está atrás. Así es, así es. Totalmente. Justamente yo, en cambio, te puedo decir que me he sentido así como que he cogido una licuadora y he puesto todos los sentimientos, temor, alegría, angustia, ansiedad. Y adicional a eso le he puesto un poquito de whisky, de rock, le he licuado y ha salido ahí no sé qué. Eso, así más o menos me he sentido. Sí, porque acuérdate, Sandy, que cuando empezó todo esto era solamente conversaciones, simples conversaciones. Cuando menos nos dimos cuenta, ya estábamos frente a cámaras, con un invitado de peso y estáticas, acartonadas, muertas de los nervios, pero como dices, hemos ido soltando. Poco a poco se nota la transformación, me parece. Se nota como hemos... súper naturales. El miedo creo que está ahí, los nervios creo que están ahí. Mejor. Sin embargo, uno no tiene que luchar contra, sino aceptar. Aceptar que somos y humanos. Aceptar y más bien... Convertirlo en adrenalina. Eso. Entonces, ese mensaje queremos darles, amigos. No se rindan. Por supuesto que se tiene miedo. Por supuesto que se tiene terror. Sin embargo, es momento ya, especialmente en los que tenemos esta edad, de la quinta parada, cumplir nuestros sueños. Así ¿Y por qué no empezar ahora? ¡Qué maravilla! Sí, y recibir la Navidad como un espíritu, como tú nos has enseñado ahora, un espíritu completamente libre. Libre de resentimientos, libre de miedos, libre de odios, libre de memorias tristes, libre de ansiedad, de soltarnos, de entregarnos y de darle el poder de nuestra vida al que todo lo puede. ¡Qué maravilla! Y tenemos que agradecer, ¿verdad? Como tú dijiste, ya vamos por ahí. Vamos por ahí. Sí, agradecidos totalmente. Yo cada vez que pienso en Jesús, que yo soy un enamorado de Él, de su figura, de lo que significa, pienso que desde que Dios se hizo hombre, la teología se convirtió en antropología. Y que ahora para llegar a Dios no hay que mirar al cielo, hay que mirar a los ojos del hermano, del otro ser humano, porque ahí está Dios, en tu interior, en tu vida misma está el Señor. Y es importante que sepamos que para llegar a encontrarnos con Dios no hay que hacer disquisiciones teológicas muy subidas de tono, hay que simplemente ser coherente con un mensaje concreto. Dios se hizo carne, se hizo piel, y por tanto para llegar a Dios tengo que llegar al otro. Qué hermoso. Al ser humano. Qué lindo. Y desde ahí pues felices fiestas, felices Pascuas de Navidad adelantadas, que a todos los que nos escuchan y nos ven se sientan alimentados diariamente por el amor de Dios y que sepamos abrir los ojos y verlo, porque en cualquier lado Dios nos sorprende. Así es. Y queremos, recuerda, Sonia, hacer un agradecimiento especial. Sí. ¿A quiénes, por favor? Queremos hacer un agradecimiento especial, bueno, sí, a nuestros esposos, a nuestros hijos, que al principio cuando escucharon sobre este sueño se quedaron como que, mami, ¿estás segura? Mami, ya lo pensaron bien. Pero nuestros esposos no. Ellos siempre nos han apoyado, han estado con nosotros capítulo a capítulo, brindándonos todo su contingente, su apoyo no se les emocional. Ve, están calladitos están ahí. Siempre ahí atrás están. de cámaras, como también están dos personas a quienes queremos muchísimo. Por supuesto. Y a quienes queremos que por favor vengan acá para que todo el mundo les conozca. Bien, se trata de nuestro director, Santi y Carlita, que son parte del equipo de Quinta Parada. Bueno, no se les ve. No. Un abrazo rapidito. Un abrazo. Vale la pena. Gracias, Santi. Gracias por todo tu apoyo. Gracias, querido Santi. Gracias. Ellos son los que están detrás de cámaras, sí, estos jóvenes maravillosos, estos jóvenes emprendedores que han confiado en nosotros, ¿verdad? Y que no nos dejan nunca. Nuestro agradecimiento de corazón, nuestro agradecimiento profundo y a nuestro público, porque sin ellos, sin nuestros seguidores, Sonia y yo no estaríamos aquí. Así es que gracias por su apoyo entero, gracias por su apoyo, por su cariño, y aquí nos van a tener para largo. Sí, si Dios quiere y lo permite, pues estaremos regresando por ahí a mediados de febrero. Vamos a tomarnos una pequeña pausa como Quinta Parada. Así es. Para renovarnos, para crear nuevos capítulos, para tenerte, ojalá, nuevamente en nuestro Pero por supuesto, si Vini ya es parte de Quinta Parada. Y pues, amigos, él es Quinta Parada. Sí. Gracias por el apoyo. Gracias una vez más por el apoyo. Bueno,
Amigos, estamos finalizando la primera temporada de Quinta Parada, acompañados por todo nuestro equipo de trabajo y por nuestros queridos y comprensibles esposos que nos han permitido pasar jornadas enteras trabajando junto con Sandy. Así es. Siempre con cariño y comprensión. Gracias. Que Dios les bendiga. Gracias por y que sigan junto a nosotros siempre. Así es. Gracias, Vini, una vez más por tu cariñosa participación en Quinta Parada. Gracias, Santi, Carlita, por tu trabajo impecable, por tu cariño, por tu apoyo. Y a ti, Sandy, muchas gracias por ser mi compañera de locuras. A ti, gracias, Sonita. La verdad es que esta amistad ha crecido enormemente. No solo somos compañeras de trabajo, pues al principio podría decirse que así fue. A medida que los días han pasado, hemos formado una amistad tan fuerte, tan profunda. Nos hemos peleado, sí. hemos disfrutado, pero eso es la amistad. Hasta los hermanos tienen diferencias. Y eso es lo que nos hace unas grandes amigas. Te quiero mucho, gracias a todos ustedes por ser parte de Quinta Parada, gracias a ese público que nos acompaña día a día. Les queremos muchísimo y que esta Navidad sea para todos ustedes de mucho amor, de mucha paz, de mucha unión familiar. Y algo que nos estamos olvidando, ¿verdad? Es que en el año nuevo ya se nos pasa esa ilusión de la Navidad. ¿Y qué pasa en el año nuevo? Empezamos así. Empezamos con el olvido, decían ustedes, ¿no? Empezamos Navidad, con el olvido. Año nuevo, olvido. Pues nada, yo quería recomendarles simplemente que nos demos cuenta que la Navidad, para los que creemos en la Navidad, termina el 6 de enero, Día de Reyes. Así que todavía tenemos mucho por vivir en Navidad y disfrutar cada día. Pero también recordar a aquellos que no creen en la Navidad que esta es una oportunidad hermosa, el finalizar el año, en la que todos nosotros debemos renovarnos constantemente y volver a creer en nuestros principios y valores, buscar en los fundamentos de nuestro corazón quiénes somos, a dónde vamos, cómo vemos el mundo, cómo nos miramos frente al universo y creer en ti, en tus relaciones con Dios, contigo mismo, la naturaleza. Feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo. Gracias a ustedes por este maravilloso espacio de Quinta Parada y les deseo lo mejor del mundo el próximo año, que se realicen y que arranquen con todo para la segunda temporada. Que así sea. Salud, 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 feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Chin, 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 chin. Salud. Salud.